Yo soy Leonardo Sánchez y voy a presentar la actividad del segundo parcial de Derecho Individual del Trabajo. Lo primero que explicaremos en este trabajo serán las relaciones de trabajo y la duración de estas mismas. Según la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 20, se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante un pago de un salario. De igual forma, en el artículo 21 nos dice que se presuma la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. Bien, ahora, para la duración de la relación de trabajo, esta depende, si es por obra, solo es el tiempo que dure la misma. Si es por tiempo determinado, es por lo que está establecido en el contrato. En el caso de tiempo indeterminado, la duración de la relación de trabajo termina cuando alguna de las dos partes la concluya. Cuando es una relación de trabajo en un periodo de prueba, esta únicamente puede durar 30 días, y la relación de trabajo de capacitación inicial tendrá una duración máxima de 3 meses o hasta 6 meses solo cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerencias. Bien, ahora nos encontramos los requisitos para contratar a trabajadores mexicanos dentro del territorio nacional para laborar en el extranjero. Para contratar a trabajadores mexicanos que laboran en el extranjero hay dos formas. La primera es que en caso de la contratación es a través de mecanismos acordados por el Gobierno de México con un gobierno extranjero. En este caso, los requisitos son los siguientes. Las condiciones generales de trabajo para los mexicanos en el país receptor serán dignas e iguales a las que se otorguen a los trabajadores de aquel país. Al expedirse la visa o permiso de trabajo por la autoridad consular o migratoria del país donde se prestará el servicio, se entenderá que dicha autoridad tiene conocimiento de que se establecerá una relación laboral entre el trabajador y un patrón determinado. Las condiciones para la repartición, la vivienda, la seguridad social y otras prestaciones se determinarán en el acuerdo. El reclutamiento y la selección será organizada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través del Servicio Nacional de Empleo en coordinación con las autoridades estatales y municipales. Contendrá mecanismos para informar al trabajador acerca de las autoridades consulares y diplomáticas mexicanas a las que podrá acudir en el extranjero y de las autoridades competentes del país a donde se prestarán los servicios cuando el trabajador considere que sus derechos han sido menoscabados al fin de ejercer acción legal conducente. La otra forma es que sea por una entidad privada y estos serán los requisitos. Las agencias de colocación de trabajadores deberán estar debidamente autorizadas y registradas según corresponda conforme a lo dispuesto en las disposiciones legales. Las agencias de colocación de trabajadores deberán de cerciorarse de la veracidad de las condiciones generales de trabajo que se ofrecen, así como las relativas a la vivienda, seguridad social y repartición que están sujetos a los trabajadores. Dichas condiciones deberán ser dignas y no aplicar discriminación de cualquier tipo. Las agencias de colocación deberán informar a los trabajadores sobre la protección consular a los que tienen derecho y la ubicación de la embajada o consulados mexicanos en el país que corresponda, además de las autoridades competentes que le podrán acudir a hacer valer sus derechos en el país de destino. En los casos que los trabajadores hayan sido engañados respecto a las condiciones de trabajo ofrecidas, las agencias de colocación de trabajadores serán responsables de sufragar los gastos de repartición respectivos. La Inspección Federal del Trabajo vigilará el cumplimiento de todas las obligaciones contenidas. Toda esta información se encuentra en el artículo 28A y 29B. Ahora veremos la definición de la suspensión de relación de trabajo. La suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y para el patrón. Entre estas se encuentran enfermedad contagiosa del trabajador, incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo del trabajo, el arresto del trabajador y también cuando los trabajadores sean llamados a alistarse y servir a la Guardia Nacional. Bien, ahora veremos la terminación de las relaciones de trabajo. En este caso es cuando la relación de trabajo llega a su fin. Son causas de terminación de las relaciones de trabajo el mutuo consentimiento de las partes, la muerte del trabajador, la terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital, la incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo y los casos a los que se refiere el artículo 434. En este último caso, el artículo 434 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que son causas de terminación de las relaciones de trabajo la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón o su incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajos. La incostabilidad notoria y manifestación de la explotación.
El agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva. Los casos del artículo 38. El concurso o la quiebra legalmente declarado si la autoridad competente o los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de sus trabajos. Como mencioné anteriormente, como una causa, la incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que le haga imposible la prestación del trabajo, en el artículo 54 nos dice que si la incapacidad proviene de un riesgo no profesional, el trabajador tendrá derecho a que se le pague un mes de salario y 12 días por cada año de servicios, de conformidad con lo dispuesto el artículo 162. Y para seguir con la determinación de relaciones del trabajo, el artículo 55 nos menciona que si en un juicio correspondiente el patrón no comprueba las causas de la terminación, tendrá el trabajador los derechos consignados en el artículo 48. Son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. 1. Engañar al trabajador o en su caso el sindicato que lo hubiera propuesto o recomendado con certificados falsos o referencias en los que se atribuye al trabajador con capacidad, aptitudes o facultades que carezca. 2. Incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo dentro de la empresa o establecimiento o en contra de los clientes y proveedores del patrón. 3. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros cualquiera de los actos enumerados en la fracción anterior, así como consecuencia de ellos se altera la disciplina del lugar en que se desempeña el trabajo. 4. Cometer el trabajador fuera de servicio contra el patrón, sus familiares o personal de directivo administrativo algunos de los actos que se refiere a la fracción 2, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. 5. Ocasionar al trabajador intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de las labores o con el motivo de ellas en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo. 6. Ocasionar el trabajador los prejuicios de que habla la fracción anterior, siempre que sean graves, sin dolo, pero con negligencia tal que ella sea la causa única del perjuicio. 7. Comprometer el trabajador por su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentran en él. 8. Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo. 9. Revelar el trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio de la empresa. 10. Tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada. 11. Desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes sin causa justificada siempre que se trate del trabajo contratado. 12. Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. 13. Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga, salvo que, en este último caso, exista prescripción médica. 14. La sentencia ejecutoria que imponga al trabajador una pena de prisión que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo. 14 bis. La falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la presentación del servicio cuando sea imputable al trabajador y que exceda el periodo al que se refiere la fracción 4 del artículo 43. 15. Las análogas o las establecidas en las fracciones anteriores de igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que el trabajo se refiere. El patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso escrito en el que se refiera claramente la conducta o conductas que motivan la recesión y la fecha o fechas en que se cometieron. Bien, y ahora son causas de recesión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador. Engañarlo el patrón o en su caso la agrupación patronal a proponerle el trabajo respecto de las condiciones del mismo. Esta causa de recesión dejará de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios el trabajador. 2. Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes dentro del servicio en faltas de probidez u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento, acoso sexual, malos tratamientos u otros análogos en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos. 3. Incurrir el patrón, sus familiares o trabajadores fuera del servicio en los actos a los que se refiere la fracción anterior si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. 4. Reducir el patrón el salario del trabajador. 5. No recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar convenidos o acostumbrados. 6. Sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón en sus herramientas o útiles de trabajo. 7.
la existencia de un peligro grave para la seguridad o la salud del trabajador o de su familia, ya sea por carácter de condiciones higiénicas o porque no se cumplen las medidas preventivas y de seguridad que las leyes establecen. 8. Comprometer al patrón con su imprudencia o descuido inexcusables la seguridad, establecimiento o de las personas que se encuentran a él. 9. Exigir la realización de actos, conductas o comportamientos que menoscaben o atenten contra la dignidad del trabajador. 10. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. Bien, ahora explicaré las indemnizaciones y pago de condiciones generales del trabajo. Primero tenemos la indemnización constitucional. Esta se calcula o son 3 meses del salario íntegro y demás prestaciones. Después tenemos la indemnización por no reinstalación del artículo 50 y en este caso son 20 días de salario por cada año laborado. Después tenemos salarios devengados y porcentaje procesal. En esta se tiene que multiplicar el salario correspondiente a 30 días de trabajo y multiplicado por 12. Después el salario a cuota fija, y en este caso solo se le resta el 20% del salario mensual dirigido al patrón para pagar el seguro del trabajador. Después tenemos el salario integrado, ese es el salario diario hacia el trabajador más todas las prestaciones que la ley menciona. Las jornadas de trabajo, la diurna es de 6 a 20 horas, dando un total de 8 horas. La mixta es parte de la diurna y menor parte de la nocturna, y en total pueden ser 7 horas y media. Y la nocturna parte de las 20 horas hasta las 6, y es un total de 7 horas. En el tiempo extraordinario se paga el salario por hora al doble de lo normal. En tiempo excedente se paga el salario por hora al triple de lo normal. El tiempo extraordinario por emergencia se paga como una hora regular multiplicada por el tiempo extra que se elaboró. Laborar en día de descanso se paga al doble del salario diario normal.